9:20 de la mañana, 19 grados la temperatura, se espera una máxima de 30 grados acá en la comarca Viedma Patagones. En el comentario recién editorial presentamos en Luber un dato que debería incomodar al sistema político rionegrino, porque según un índice patagónico de transparencia del poder, Río Negro quedó última en la región, con apenas 12 puntos sobre 100 posibles. Un sistema institucional donde las declaraciones juradas de los funcionarios no son accesibles al público y donde tampoco es posible conocer con claridad cuánto cobran los funcionarios políticos del Poder Ejecutivo. Es decir, una democracia donde el poder debería aceptar ser medido, auditado y controlado por la ciudadanía. En esa sociedad el poder aparece cerrado sobre sí mismo. En este contexto hay algunos intentos de abrir esa caja negra. Uno de ellos es el proyecto impulsado por el bloque PRO en la legislatura para modificar el régimen de declaraciones juradas en Río Negro. Queremos entender de qué se trata esa propuesta, pero también discutir algo más profundo que está pasando con la transparencia del poder en la provincia y por qué el sistema político parece cada vez más opaco para la ciudadanía. Por eso estamos en comunicación con Juan Martín, que es el presidente del bloque PRO en la legislatura de Río Negro. Legislador, buen día, gracias por la comunicación. ¿Qué tal? Buen día Gonzalo, buen día para vos, al equipo de la radio y para toda la audiencia. Acá muy bien por el Alto Valle con 29 de pronóstico para hoy de la tarde. 29. Bueno, estamos parecidos. ¿Cómo está la humedad ahí? Y bastante humedad, llovió anoche, así que está para no salir con antifreeze. En mi caso porque no lo necesito, pero las mujeres generalmente necesitan antifreeze porque la humedad hace estragos, si no. Pero bueno, está linda, una linda mañana, fresca por ahora. Sí, está tremenda la humedad acá también. Cuando me desperté pensé que estaba en La Plata todavía, imagínate. Así que bueno, vamos a hablar de algo menos agradable que discurrir sobre la humedad en nuestra hermosa y querida provincia. Vamos a hablar de transparencia del poder y quizás sobre la crisis de confianza institucional. Ustedes, desde el PRO, impulsaron un proyecto para modificar el régimen de declaraciones juradas en la provincia. ¿De qué se trataba ese proyecto? Bueno, mira, lo primero que se me viene ahora, el proyecto se trata de justamente que las declaraciones sean accesibles al público, accesibles a la ciudadanía, que además esas declaraciones se puedan constatar de manera efectiva, y tiene que ver con esto de una agenda de transparencia que de alguna manera la ciudadanía viene pidiendo hace mucho tiempo. No lo pide como si fuera una revolución a favor de la transparencia, pero sí lo pide cuando vota como vota o cuando se expresa como se expresa, porque hay digamos, en la política en general un hartazgo y una desazón, desilusión. Vivimos un tiempo muy complejo, donde provincias como la nuestra, que tienen ese récord tan lamentable que vos mencionaste al inicio de la nota, deberían por lo menos hacernos reflexionar y avanzar sobre estas cuestiones. Se avanzó con Ficha Limpia, que también era una demanda ciudadana, una iniciativa nacida de la propia sociedad civil, digamos, y que el gobierno provincial cajoneó hasta que la incomodidad de que otras provincias avanzaban y se miraba a Río Negro medio de costado hizo que mejoraran, entre comillas, el proyecto que presentó el bloque del PRO, y hoy tenemos una ley de Ficha Limpia que es, desde nuestro punto de vista, muy buena, que no permite que la política sea un aguantadero, pero sí, como las declaraciones juradas, como la ficha limpia, la transparencia también tiene que ver con la boleta única de papel, porque la boleta única de papel que está aprobado en la última elección y en las elecciones de Bariloche, por ejemplo, y donde se ha aprobado, también otorgan visos de transparencia y en todo caso, achican ese mal humor que tiene la ciudadanía con la política. Así que creo que es la agenda pendiente de este gobierno provincial. El sistema electoral que tenemos es un verdadero zafarrancho hecho entre gallos y medianoche en la previa a la última elección a gobernador, todo para habilitar ese sistema de colectoras y adhesiones que es bastante digamos, arcaico. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, con la vacancia que existe en nuestra provincia a favor de normas que amiguen o acerquen a la ciudadanía y que además lo hagan de una manera transparente, ¿no? Tocamos por arriba la voluntad o la ausencia de voluntad política del gobierno para avanzar del gobierno provincial, para avanzar en determinados temas. Hablabas de ficha limpia y vos sabés que me tocó hablar, bueno, ahora con vos y antes con otros legisladores de otros espacios políticos y hay, salvo del oficialismo, ¿no?
Hay como cierto consenso en la necesidad de avanzar con la boleta única. ¿Esto efectivamente es así hacia el interior de la legislatura? Y si es así, ¿por qué crees que despierta este consenso? Ese proyecto de ficha, Esperemos que, boleta única. de boleta única. Mm. Esperemos que sí. Creo que la última experiencia fue bastante mala, incluso algunas experiencias municipales donde se habilitó el sistema de adhesiones y demás. El caso General Roca, por ejemplo, donde el candidato del oficialismo iba como con 7 colectoras o adhesiones y terminó generando un efecto contrario en el electorado que vio semejante avanzada y prefirió incluso aún no queriendo, en el caso de la gestión de María Emilia Soria, no queriéndola del todo, votantes que durante mucho tiempo votaban expresiones de centro derecha, terminaron votando a María Emilia porque la avanzada verde, digamos, era verdaderamente obscena, digamos, ¿no? Y yo creo que existe un consenso general en el país ya sobre el tema de boleta única. El gobierno nacional anunció alguna reforma electoral, estamos esperando algunos detalles, y creo que no van a poder escapar a este clima de época, si querés, pero con las experiencias que tenemos. La experiencia de Bariloche es muy fuerte para nosotros como rionegrinos. Y otro tema que hemos propuesto también, que creo que aportaría, ayudaría a este vínculo ciudadano con la política, es que se hicieran debates obligatorios de los candidatos. Entonces, también es un proyecto nuestro que en el ámbito que se pueda resolver de manera más objetiva, que puede ser la universidad, puede ser un estudio de televisión, un canal. En 2920 o acá en FM La Costa se los proponemos también. Si quieren, vengan nomás. Sí, es que es muy bueno porque es cuando la ciudadanía finalmente piensa o ve qué piensan sus candidatos, o digamos, las personas que pretenden de alguna manera representar, ¿no? Porque no son pocos los ejemplos de políticos que aparecen 2 meses antes de las elecciones y dicen, bueno, ahora llego yo, ahora salvo todo, el mundo comienza acá. Y mirá lo que pasa con por ejemplo, los proyectos del GNL y todo el tema energético en Río Negro. Nosotros creemos ahí creemos que hay un tema de Estado que debe tener continuidad, venga quien venga, y viene de quien viene, digamos. No es que Vaca Muerta era bueno cuando estaba Cristina y ahora es malo porque está Milei, o viceversa, ¿no? Digamos, hay que poder tener temas de agenda que trasciendan a los momentos partidarios, digamos, o de cada gobierno. Así que creo que poder escuchar un ciudadano qué piensa en un debate público y un intercambio de opiniones y demás, creo que es muy bueno. Las democracias se terminan enriqueciendo, digamos, con ese tipo de debate, ¿no? Y bueno, ese es un proyecto nuestro que también está cajoneado en la legislatura. Sí. Ahí quiero agregar que coincido con esta propuesta o esta iniciativa. Creo que sería saludable para darle más volumen al debate público en nuestra provincia. Creo que hoy es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra provincia, una agenda colonizada por la información oficial. Sí, claro. Y eso, la ausencia de debate con volumen siempre termina generando democracias más débiles. Legislador, nombrabas algo que me parece muy interesante, que tiene que ver con los proyectos vinculados a Vaca Muerta acá en Río Negro. Decís que hay que enmarcarlos en una política de estado de continuidad, cosa con la que adhiero y coincido. Ahora nosotros tenemos una perspectiva un poco crítica sobre lo que está haciendo el gobierno provincial ahora, o más que lo que está haciendo, hacia dónde lo dirige. Nuestra preocupación principal es que no convertir eso en un enclave extractivista, sino que sea un proyecto que capte renta de verdad para generar desarrollo futuro para Río Negro. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto que está pasando en Río Negro y con la actuación del gobierno provincial, de cómo está dirigiendo los proyectos vinculados a Vaca Muerta? Bueno, lo que ocurre en la provincia es muy, pero muy bueno. Lo que ocurre con el oleoducto, el poliducto, el gasoducto, la planta, también ocurre con la minería. Este clima de inversión o de procura de buscar empleo y nuevas oportunidades es muy bueno para la provincia, gobierna quien gobierne. El problema es que gobierna Juntos Somos Río Negro. El problema es que gobierna Juntos Somos Río Negro. Entonces, creo que aún deben demostrar que no tienen una mirada de transferir los recursos que pueda generar todo ese desarrollo para nombrar empleados públicos, que todavía tienen que demostrar que este clima de época que se vive, en que claramente o rápidamente el gobernador Bretigné tiene esa facilidad para digamos, adaptarse al tiempo o a este nuevo tiempo, también se transforme en que las transferencias de recursos que se hagan desde lo privado, porque en definitiva es
ahí donde se genera la riqueza, sirva para mejorar el funcionamiento del Estado, por ejemplo, mejor salud, mejor educación, mejor seguridad, donde la provincia, el 1 de marzo te dice que somos una provincia normal, que estamos dando previsibilidad al mundo inversor, y el lunes no arrancan las clases. Un gobierno que ha de alguna manera delegado la política de educación en un gremio o en una parte del gremio que es, desde nuestro punto de vista, muy radical o muy radicalizada, y eso hace que nuestros chicos sigan rehenes ahí de una disputa que no puede resolver el gobierno, como tampoco puede resolver los faltantes enormes que tiene la salud pública y las deficiencias de gestión. Y bueno, todo eso es parte de un círculo vicioso que no logra ser, digamos, que no se le puede poner coto, porque existe una mirada sobre el Estado que desde nuestro punto de vista no es la correcta, digamos, ¿no? Hay que aprovechar todo lo que vive Río Negro de manera positiva para que eso genere mejoras tangibles, hechos concretos, ¿no? Es interesante, legislador, ahora porque coincido en la perspectiva sobre la visión que tiene el gobierno provincial sobre cómo debe actuar el Estado. Tiene una perspectiva absolutamente estadocéntrica, por más que vaya adoptando diferentes pieles a lo largo de su gestión. Si tiene que ser más liberal en su discurso, tiene que es más liberal. Si tiene que ser más estatista, es más en su discurso, ¿no? Pero en su piel siempre es como esta cosa del Papá Noel de la Escuela de Frankfurt, que pone el Estado en el medio y en lugar de ser un agente dinamizador, termina obsturando proyectos de desarrollo integrales. Y esta es una oportunidad que Río Negro no puede dejar pasar, porque lo tiene que hacer con seriedad, lo tiene que hacer con responsabilidad ambiental, pero lo tiene que hacer esencialmente para capturar renta, para que el desarrollo sirva para encaminar una vía de desarrollo a los próximos 20, 30 años. ¿Qué es lo que no tiene que hacer Beretilnec que cambie la inercia que viene teniendo hace 15 años de gestión, para no desperdiciar una nueva oportunidad para nuestra provincia? Bueno, esperemos que no se desperdicie, esperemos que... Es muy difícil, ¿no? Porque después de tantos años, mi sensación es que hay como un modus operandi del cual incluso se sienten orgullosos, ¿no? Uno puede ver los debates en la legislatura y cuando empieza el intercambio de opiniones un poco más álgido o más digamos, más picante, la respuesta es: menos mal que está junto Somos Río Negro, que saca la provincia adelante, menos mal que... O sea, hay como un enamoramiento o una dialéctica ahí de amor partidario que lo que hace es, primero, reduce y achata el debate público, y segundo, confirma que no hay muchas ideas, que lo que viene porque Axel Kicillof nos dio una mano grande, porque es verdaderamente un gobernante muy mediocre, y en los rápidos reflejos que sí tiene el gobernador y que hemos tenido algunos en la legislatura también, la adhesión al RIGI fue fundamental. Nuestro bloque fue el primero en presentarla, después el gobierno provincial presentó una adhesión propia y nosotros entendíamos que tenía que ver, que era un puntapié inicial muy importante para dar una demostración de Río Negro que éramos capaces de competir con Bahía Blanca en este caso. Y bueno, se fueron dando una serie de hechos que terminaron jugando a favor de nuestra provincia. Ahora deberían jugar a favor de los rionegrinos. Por eso yo reclamo hechos concretos, porque no tengo duda que esa agenda de desarrollo vino para quedarse. Ahora también hablamos de recursos no renovables, ¿no? Claro. O sea, si uno no planifica bien en este tiempo, en 30 años capaz que te quedaste sin nada, o te quedaste con la planta del Estado llena de empleados públicos porque necesitabas ganar elecciones y te lo pasabas nombrando gente. No digo que es lo que va a hacer Juntos Somos Río Negro, esperemos que no, y además estaremos nosotros para denunciar si eso es efectivamente así. Pero creo que tiene que sobrevolar, tiene que existir una mirada de largo plazo en este tema, ¿no? Yo veo Chubut, por ejemplo. En Chubut está perdiendo una oportunidad enorme con el mayor yacimiento de oro y plata que tiene en la zona del sur de lo que es para nosotros Calcatreu. Y bueno, ahí está el gobernador haciendo malabares a ver cómo generar una atmósfera positiva y la licencia social correspondiente sobre un proyecto que daría, hoy con el precio del oro y demás, que daría que hablar en el mundo, digamos, y le ayudaría a Chubut muchísimo. Bueno, nosotros afortunadamente estamos un poco mejor que Chubut en eso, y me parece que hay como un consenso general que estos proyectos tan importantes vienen para
para cambiar de la matriz y para hacer de esta provincia una provincia más importante en materia de aprovechamiento de recursos, ¿no? Uh-huh. Legislador, usted, además del presidente del bloque de diputados del PRO, en la legislatura es el presidente del partido, se muestra como a favor de las políticas, de las reformulaciones profundas que plantea el presidente Milei desde Nación, y el Congreso de la Nación durante el verano, en sesiones extraordinarias, avanzó con leyes que generaron mucho debate, que son muy importantes, como la reforma laboral, y como corolario de eso hubo una asamblea legislativa picante, para decirlo de alguna manera rápida y para no entrar en detalles, que más o menos entendemos que marcan el clima político, la temperatura política en nuestro país. ¿Cuál es su visión del rumbo que marca el presidente? Yo creo que el presidente está bien orientado en términos macroeconómicos, que tiene una mirada correcta respecto a algunas batallas culturales, como se dice ahora, que vi el video por el Día de la Mujer y me pareció correcto. Hay temas que a mí me parecen bien, creo que sobreabunda en un estilo que a mí no me gusta. Uno ve el Congreso Nacional y a veces parece un circo romano, y evidentemente tiene que ver con el estilo de construcción política que ha decidido llevar adelante La Libertad Avanza. Uno ve lo que ha ocurrido en Río Negro, también han tenido su propio circo romano. Han logrado en un hecho inédito de la democracia argentina que alguien no asuma a una banca del Senado Nacional después de haber sido votada por inhabilidad moral, digamos. Uh-huh. Es decir, ocurren hechos gravísimos en torno a la construcción partidaria. Y por otro lado está nuestra construcción partidaria, que está como en un no lugar, porque muchas de las banderas que impulsó el Cambiemos del 2015 o el Juntos por el Cambio del 2019 hoy son banderas que lleva adelante el gobierno de Milei, como por ejemplo el acuerdo del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que fue un tema que después de 20 años avanzó muchísimo en el gobierno de Macri y finalmente coronó este gobierno. Paralelamente también veo a la sociedad como más permeable a que las medidas que impulsa el presidente Milei tengan la paciencia que no tuvieron en el momento del presidente Macri. Así que creo que la Libertad Avanza tiene un desafío enorme, que es demostrarles que tienen a los argentinos o a los rionegrinos, para ponernos en nuestra provincia, el aplomo necesario para construir con todo lo que de alguna manera compartimos, que merecemos una provincia mejor, merecemos un país mejor, merecemos políticas a 20 o 30 años. Y en eso, a mí el discurso del presidente, la asamblea y demás, la verdad que a mí no me gusta en lo personal, porque tampoco me quiero quedar en ese debate casi sonso de si las formas sí, las formas no, pero creo que con ese tipo de actitudes fideliza lo que podrá ser un núcleo duro de 20 o 30% de votos. Del otro lado hay una fidelización de un porcentaje similar, y en el medio quedamos todos nosotros que queremos que a Argentina le vaya bien, y no me gustaría como ciudadano tener que votar solo para que no vuelvan los otros. Nuestra democracia, después ya más de 40 años, se merece estándares democráticos mejores, digamos, ¿no? Que uno pueda votar, dejar de votar al menos malo o por miedo a que vuelvan los otros, y empezar a votar programas, alianzas, personas, es decir, que exista en la voluntad del elector una actitud madura, racional, con pensamiento crítico. Bueno, todo eso se aleja cuando desde la primer magistratura se hace lo que se hizo el otro día en el Congreso, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo que pienso yo. Y entiendo que hay gente que les fascina y que que les digan la cara Cuca o tu jefa presa y no sé cuánta cosa más. Entiendo que hay gente que le gusta. A mí en lo personal no me gusta, digamos. Sí, por ahí el problema de las formas cuando son impulsadas desde la cúspide del poder institucional es que moldean la cultura política, y desde ahí a veces se hace difícil reconstruir los puentes que vos estás marcando que son necesarias a esta altura del partido, después de 40 años de democracia, que sigamos engrietados. A veces hacen parecer a Milei como lo más nuevo de lo viejo, pero de ninguna manera parece lo nuevo. Pero bueno, le hago la última, que tiene que ver con la política, legislador, porque en las últimas elecciones legislativas el gran espacio, digamos, liberal de Río Negro fue dividido. El PRO marcó una distancia con el armado de la Libertad Avanza,
enfocándolo en la presencia de Lorena Villaverde, que bueno, a la postre quizás el tiempo le dio la razón porque ni siquiera pudo asumir la banca a la que debería haber asumido. Y la Libertad Avanza entró en un proceso de reconfiguración institucional encabezado por otras personas y aparentemente con otras voluntades y con otras formas también, hablando del tema. ¿Cómo ve esa posible articulación o no con ese espacio que parece, en términos conceptuales, contenerlos a todos? Bueno, yo creo que ya no solo Juan Martín, digamos, sino parezco Maradona, digamos, el PRO en general, el ánimo del PRO es tener marcos de entendimiento con fuerzas que defendemos ideas similares. Ahora, ellos son bastante particulares, digamos, ¿no? Porque yo veo con muy buenos ojos, por ejemplo, el trabajo que está haciendo, o la intención que tiene Damián Torres en Viedma de posicionarse como candidato a intendente, lo que hace Natalia Chembor en Chipoleti, lo que hace el propio Enzo Fullone tratando de dar vuelta a la provincia, pasar un poco con el camión de los heridos y que todo el mundo se suba a un tren que imagine un 27 amplio, digamos, con todo el mundo defendiendo los valores de la libertad. Todo eso lo veo bien. A nosotros nos costaría, como PRO, esto de vamos a hacer lo que diga el jefe. No tenemos esa concepción vertical más parecida al peronismo que a otras expresiones populares, digamos. Entonces, seguiremos procurando un marco de entendimiento. Nosotros vamos a renovar autoridades en el PRO ahora. La semana que viene tenemos un encuentro con el presidente Macri y con todos los presidentes del PRO del país, un encuentro ahí en Parque Norte, que es un encuentro para la militancia también. Tenemos la Fundación Pensar trabajando en planes de gobierno para distintos lugares. Y bueno, creemos que la política es diálogo y es entendimiento. Si del otro lado quienes comparten algunas ideas con nosotros lo ven del mismo modo, seguramente vamos a llegar a acuerdos. Y si no, si solamente estamos destinados a hacer lo que diga un jefe de Buenos Aires, bueno, ya parezco Facundo López, pero un jefe de Buenos Aires... Ponete de acuerdo, Juan. Estamos en problemas. Legislador, muchas gracias por su tiempo. Que eso de, no hacemos caso a Buenos Aires, eso no les creo nada, pero bueno, nosotros creemos que sí, que la política hay que construirla acá y tratar de tener acuerdos locales. Muchas gracias por tu tiempo, Juan Martín. Siempre un placer charlar con vos. Gracias. Igualmente, un abrazo. Era el legislador Juan Martín en diálogo con Luber en FM.